Dios bendiga y Dios les guarde nuevamente en este precioso día, compartiendo la palabra del Señor, orando, teniendo este tiempo de oración, alcanzándoles con una palabra que me ha alcanzado a mí primero, que me ha llevado a reflexionar, que me ha llevado a la meditación profunda y a reevaluar y reenfocar cada vez que tenemos esa oportunidad. Es enriquecedora y nos ayuda a mantenernos conectados con ese Dios a quien le pertenecemos, a quien le servimos y por quien hacemos lo que hacemos para la gloria absoluta de su nombre. Y aquí les comparto esta palabra en este día, confiando que tú la recibas en tu corazón, así como la atesoro yo en el mío. Quiero compartirles hoy, y es un tema en el que me gusta hacer mucho énfasis, mis amados, porque la verdad es que necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. La palabra constantemente nos lleva a darnos revelación, a darnos entendimiento, nos descubre. Primeramente que el enemigo le gusta copiar las cosas de Dios para torcerlas para su beneficio. Él no es genuino, entonces él anda copiando los asuntos del Señor. La palabra del Señor habla de el fruto genuino, pues entonces hay un fruto que es silvestre. La palabra del Señor habla de una sabiduría que es verdadera, que es de lo alto, pero habla también de una sabiduría carnal, mundana. Y de eso quiero hablarte hoy. Necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos sabiduría de lo alto. Dependemos del conocimiento del Dios de las inteligencias infinitas. El que nos escogió, nos formó, nos creó, nos dio propósito y nos asiste para el cumplimiento de las tareas encomendadas. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero compartirles sobre eso, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y ustedes, si han escuchado algunas de las prédicas o reflexiones, saben que insisto mucho en ese tema, porque realmente lo necesitamos en nuestro diario vivir todos los días. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 1 y capítulo 2 en diferentes versículos, el temor de Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Búscala, a la sabiduría, búscala, procúrala. Y cuando entiendas el temor del Señor, descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire cómo Dios mismo a través del proverbista nos motiva, nos inspira, nos llama para que nosotros nos interescamos, pongamos interés, mejor dicho, en buscarla, en procurarla, la sabiduría de Dios en todas las esferas. Cuando usted ve el libro de Proverbios, cuando usted lee todos esos proverbios recopilados ahí, porque hay muchos más, pero los que están ahí recopilados, ustedes van a ver lo que es la vida diaria, lo que es la vida cotidiana y lo importante que es contar con la sabiduría de Dios para todas las situaciones que enfrentamos en la vida. Los proverbios nos llevan a vernos en nuestra vida diaria y la necesidad profunda de adquirir sabiduría de Dios para el desempeño en nuestra vida diaria en todas las esferas, en todas las dimensiones. A nivel familiar, a nivel social, a nivel civil, a nivel político, a nivel espiritual, en todas las dimensiones del ser humano, la sabiduría que se necesita para aplicar el conocimiento que adquirimos, dice, procúrala en Dios. El temor a Dios será propicio para la sabiduría de Dios y entenderás conocimiento de Dios. Por lo tanto, es importante saber que la capacidad de asimilar conocimiento desde esta óptica de la neuroteología cristiana,
La capacidad de asimilar conocimiento es una de las mayores capacidades con que Dios ha dotado el cerebro humano. Dios diseñó el cerebro y puso la capacidad de asimilar conocimiento. Mire que cuando creó a Adán a su imagen y semejanza de su hijo, y dice varón y hembra, les puso tarea, les dio asignaciones para que ese cerebro siguiera funcionando de acuerdo al diseño divino. Adán no había tomado ningún curso de zoología y ya estaba poniendo nombre a los animales. Adán no había tomado ningún curso de botánica y allí lo vemos a él desempeñando conocimiento a través de las plantas, el fruto de cada planta, y por ahí pudiéramos seguir describiendo, porque es la mayor capacidad con la que nuestro Dios, creador del universo, diseñó tu cerebro y diseñó mi cerebro para asimilar conocimiento. Y lo más lindo es que diseñó nuestro cerebro para asimilar conocimiento espiritual en la esfera del mundo espiritual y conocimiento en la esfera del mundo natural. Adán tenía plena comunión y podía asimilar el conocimiento y comunión con Dios en la dimensión espiritual y también en el mundo natural. Mire qué clase de diseño Dios hizo con nuestro cerebro. El Dios de las inteligencias infinitas, el Dios que es espíritu y podía relacionarse, comunicarse sin ninguna dificultad con ese primer ser humano que creó, porque le diseñó el soporte biológico que pudiera asimilar ese conocimiento, entendimiento de los asuntos espirituales y de un Dios que es espíritu, y también pudiera tener la capacidad de desempeñarse en el mundo natural. Mientras todo conocimiento que proviene de fuentes externas, a través de los cinco sentidos básicos del ser humano, nos brinda cierto grado de destreza, pero el conocimiento espiritual con el que Dios desea dotarnos es para que seamos capaces de manejar con todo el sentido de la verdad que el cielo es capaz de revelar y darnos la sabiduría de lo alto para aplicar ese conocimiento. Tal vez el que Él nos haya dotado con esas capacidades cerebrales es para que contemos con todos los recursos que nos habrían de dignificar y preparar para así poder traducir el sentido eterno de las verdades de Dios a nuestras realidades humanas. Eso es lo que te acabo de decir con el ejemplo de Adán. Ese es nuestro Dios. Ese es el que nos escogió. Ese es el que nos diseñó. La palabra del Señor dice en Santiago 1:5, en la versión amplificada: si alguno de ustedes carece de sabiduría para guiarlo a través de una decisión o alguna circunstancia, pídale a Dios, nuestro Dios benevolente, quien le da a todos generosamente. Si algo necesitamos para poder tomar decisiones hoy alineadas al propósito eterno de Dios para este tiempo, es sabiduría de lo alto. Necesitamos sabiduría de Dios. Pudiéramos escuchar a los expertos y no menospreciamos el conocimiento adquirido por experiencia, por investigaciones, de ninguna manera. Ahí están, son expertos en esos campos, y hablo de la medicina, de la ciencia, porque estudiaron, investigaron, porque tienen evidencia científica, y escuchamos su consejo, escuchamos sus directrices, consideramos su consejo
y sus directrices en estos tiempos. Escuchamos los economistas, escuchamos a algunos políticos, no a todos, pero a algunos políticos. Escuchamos a algunos ministros, escuchamos alguna palabra, pero aquí Dios sigue siendo Dios y su sabiduría es indispensable para agarrar todo ese conocimiento, todas esas voces, todos esos consejos y alinearlos a las intenciones, al propósito de un Dios todopoderoso. Por eso repito, escuchamos, buscamos esas referencias, claro que adoptamos esos consejos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo todo conocimiento viene de Dios. No hay algo que el hombre, ser humano alguno, pueda descubrir o haya descubierto que Dios no le haya permitido en su gracia y en su favor develar ese entendimiento y ese conocimiento, mis amados. Por lo tanto, necesitamos la sabiduría de Dios para aplicar ese conocimiento en cada etapa, en cada circunstancia, en cada decisión que tomemos y pedirle a Dios encarecidamente su consejo y su aprobación. Precisamente hoy, en nuestros tiempos, bajo las circunstancias que nos ha tocado vivir, es necesario procurar el conocimiento de Dios para responder con sabiduría de Dios ante los cambios y desafíos que enfrentamos, como lo tuvo que hacer José en su tiempo, este joven, ante las circunstancias que tuvo que enfrentar. Y hablo de un personaje bíblico que se encuentra en Génesis. José reconoció que toda revelación, todo conocimiento y sabiduría venían de Dios. Así que buscó con temor reverencial su conocimiento, su sabiduría, para mostrarle al faraón lo que su Dios era capaz de hacer. Y cuando demostró sabiduría de Dios en aquel desempeño de entendimiento ante lo que se avecinaba para Egipto, fue colocado mano derecha del faraón. Dice la palabra, después de faraón José. No había nadie por encima de José que no fuera faraón, administrando los recursos de la nación, tomando decisiones sobre la nación. Mis amados, este es el momento en que los hijos de Dios, luz, sal de la tierra, seamos las personas con las respuestas de la sabiduría de Dios. Y yo he visto cómo Dios coloca hijos de Él en diferentes lugares. Y si tú eres uno de ellos y estás escuchando esta palabra, procura darle la gloria absoluta a Dios. Honra a Dios en el lugar donde estás. Honra a Dios, cueste lo que cueste. Honra a Dios. Y el propósito de José, sin ningún reparo, fue decirle al faraón, mi Dios es el que conoce los misterios. Mi Dios es el que conoce y descubre lo que el hombre necesita. Él siempre le dio la gloria a Dios. Dice que José tuvo presente a Dios, servía a Dios. Él se ocupó en que no lo miraran a él, sino al Dios a quien él le servía, a quien él le pertenecía. Y eso es lo que necesitamos hoy. Hombres y mujeres que Dios coloca a nivel de gobierno, hombres y mujeres que Dios coloca en lugares estratégicos y que luego se olvidan que Dios los puso ahí. Y entonces consideran más la aprobación de los seres humanos que la aprobación del Dios que los colocó donde Dios los colocó. Pero vemos la evidencia en la palabra cómo Dios honró y puso en alto no solamente a José. Podemos mencionar también a Daniel. Vemos el ejemplo de Daniel ante un panorama político que le tocó vivir, junto a Ananías, Azarías y Misael, aquellos jóvenes hebreos.
el temor a Dios, su compromiso de fidelidad a sus creencias y a sus valores, los cuales estaban fundamentados en una relación íntima con Dios, le hicieron aptos en todo conocimiento, letra, ciencia, para desempeñarse sabiamente en su escenario de vida. El resultado, el nombre de Dios fue reconocido por aquel líder político a quien ellos tuvieron que servir. Este es el tiempo de definirnos, buscar en la sabiduría de Dios y guardar el temor reverencial de ese Dios. No es simplemente tener estrategias, no es simplemente tener conocimiento, ni siquiera preparación académica, si ésta no viene acompañada con el temor reverencial a Dios, la sabiduría de Dios que coloca a Dios en alto y da a conocer su nombre. Pero ¿qué son capacidades cerebrales? Como mencioné en una de las reflexiones anteriores, se refiere a ese potencial neurobiológico con que cuenta el cerebro humano para otorgarle al individuo todo el soporte biológico vital y necesario para desempeñarse al máximo en todos los órdenes de la vida. Esas capacidades naturales del cerebro pudieran estar representadas en la destreza de razonar, reconocer, diferenciar, recordar, definir, interpretar, visualizar, argumentar, clasificar, analizar, deducir, decidir, aprender, conceptualizar, comprender, entender, identificar, anticipar, valorar, representar, inferir, distinguir. Por ahí pudiéramos mencionar otras más. Estas recogen ampliamente cada una de esas capacidades, cada una de esas destrezas con las que cuenta el cerebro humano. Y si analizas cada una de ellas, vas a ver cómo José decidió ocuparlas para honrar a Dios con temor reverencial. Por lo tanto, Dios le dio conocimiento y sabiduría para aplicar ese conocimiento. Y Él se encargó responsablemente de darle la gloria a aquel que le dio el conocimiento y la sabiduría. Y vivió en temor a Dios. Y lo mismo vemos con Daniel y esos jóvenes hebreos. Pues entonces se puede, cuando somos intencional y ponemos a la disposición de Dios lo que Dios mismo ha diseñado y con lo que nos ha facultado. Y este es el tiempo en que la manifestación de los verdaderos hijos de Dios debe darse a conocer en la sociedad en que vivimos y de la cual somos parte, en el gobierno del cual somos parte, en nuestra isla, en la economía, en todas las esferas, en el departamento de educación, en las comunicaciones, en todas las dimensiones. Estamos llamando a los hijos de luz que se manifiesten y pongan el nombre de Dios en alto, porque se necesita hoy más que nunca. Todas estas capacidades trabajan a nuestro favor cuando somos intencional en obedecer al Señor. Como los ejemplos que te he mencionado, todas estas capacidades trabajan a tu favor cuando le crees a Dios, cuando guías tus pensamientos a su palabra, a su consejo, a su sabiduría, a sus mandatos, a sus instrucciones. La palabra dice en Isaías 11:2 sobre Jesucristo: y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor del Señor. Y ese espíritu que capacitó, que facultó esa criaturita
desde que nació, que fue concebido por el Espíritu, como tú y yo pudimos disfrutar de un nuevo nacimiento por el Espíritu. Ese mismo Espíritu que proveyó ese nacimiento y produce en nosotros un nuevo nacimiento. Ese mismo Espíritu que lo capacitó, lo dotó, lo facultó y lo asistió en su desempeño ministerial y cotidiano aquí en la tierra, es el mismo que ha sido impartido sobre nosotros para capacitarnos, empoderarnos, asistirnos en nuestro desempeño aquí en la tierra. Ese Espíritu Jesús lo envió para que estuviera en nosotros, con nosotros, entre nosotros, el Espíritu del Señor, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor reverencial a Dios. Yo recuerdo en mi juventud, hacía esta oración, que sé ahora por la experiencia y por la madurez que en el camino uno va adquiriendo y entendiendo, fui guiada por el Espíritu Santo a hacer esta oración. Y sé que fue por el Espíritu porque dudo 100% que haya sido producida por mí, en mi desconocimiento. Le decía al Señor, dame de tu sabiduría. Pero si la sabiduría se fuera a tener medidas, como una taza, un galón, yo no sé, pero yo le decía al Señor, así como te lo estoy diciendo, si la sabiduría tiene medida en el contenido de algún recipiente, yo quisiera que en la misma medida que me dieras sabiduría, me dieras temor. No me des más sabiduría que el temor que deba tener por la sabiduría, el conocimiento y la revelación que me puedas dar. Señor, que el peso que tenga lo que me des de entendimiento tuyo sea en la misma medida del temor que pongas, para que nunca me olvide que yo dependo de ti y que si algo me das es por gracia y por misericordia. Créanme que esa oración yo no la hacía tan consciente, ahora tengo el entendimiento del peso de lo que conlleva y le pido a Dios todos los días de mi vida que me ayude, porque esto es pura gracia, misericordia y favor de Dios. Somos barro caminando sobre barro. Como dijo Pablo, estos tesoros están escondidos en vasijas de barro para que nadie se gloríe. Aquí toda la gloria es del Señor y eso no se nos debe olvidar. Por lo tanto, eso mismo, el contenido de ese Espíritu en Cristo Jesús, fue el que fue derramado sin medida sobre nuestras vidas. Él, quien gobierna sobre nuestras capacidades cerebrales, administrando sabiduría de Dios, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios en nuestras vidas, para que seamos la respuesta en este tiempo, en nuestros trabajos, en la calle, en el gobierno, en la empresa privada, en cualquier lugar donde Dios te haya colocado estratégicamente. Cuando Daniel descubrió los sueños de aquel rey Nabucodonosor, cuando Daniel le describió el sueño que tuvo, la visión que tuvo, y no solo eso, la interpretación, y entonces Nabucodonosor se dio cuenta de la capacidad de entender los misterios que Daniel tenía, porque él le dio el crédito a Daniel. Daniel inmediatamente le dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Inmediatamente redirigió el enfoque de Nabucodonosor al Dios que lo facultó, al Dios que en el cerebro biológico de Daniel le mostró el sueño y la visión que él mismo había puesto en Nabucodonosor para que Daniel la viera. Y no solo eso, le dio la explicación y la respuesta a esos eventos. Daniel dice, Él, o sea Dios, Él
es quien cambia los tiempos y las edades. Y escúchame bien, tú que estás ahí escuchando esta palabra. Él, hago eco a las palabras de Daniel, y con el permiso del Espíritu Santo me coloco para citarlo. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Dios. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del rey nos has dado a conocer. Eso dijo Daniel, y hoy hacemos eco de esas palabras de Daniel. Finalmente, Santiago dice: muestren con su buena conducta, sus buenas obras, con la gentileza y la humildad de la verdadera sabiduría. Porque la verdadera sabiduría, la que es de lo alto, es pura, moral y espiritualmente sin mancha. Es amante de la paz, es cortés, es considerada, es gentil, razonable, o sea, dispuesta a escuchar, llena de compasión y buenos frutos. Es inquebrantable, sin hipocresía justiciera, sin engaño, no es egoísta. Y la semilla cuyo fruto es la justicia, o sea, madurez espiritual, es sembrada en paz por aquellos que hacen la paz. Le pido al Señor que en esta hora te dé sabiduría, su sabiduría, para que puedas aplicar el conocimiento que Dios te ha dado en la esfera, en el lugar, en el territorio donde Dios te ha colocado. Recíbela en el nombre de Jesús y saca ese potencial de lo que Dios ha puesto en ti para honrarlo a Él, para dignificarlo a Él, para glorificarlo a Él, para que su nombre sea puesto en alto. Padre, oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús, para que en esta hora, Señor amado, nos ayudes a seguir adelante, dándonos tu sabiduría, considerando tu consejo, tus instrucciones, para poder, Señor amado, poder desempeñarnos de la manera que tú esperas que lo hagamos, Señor, poniendo tu nombre en alto. En tus manos estamos y a ti, solo a ti, te damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor, porque solo a ti te pertenecen. Gracias. Amén y amén.